Bienvenidos a todos y todas a este Facebook Live, que ya es habitual de todos los jueves. Y este es un espacio de cuestión pública y de cuestión poder que abrimos para que podamos profundizar en diferentes temas que están pasando a la semana. Está Natalia Calao, que es artista visual, integrante del movimiento Estamos Listas. También está Ita María, que es feminista y cofundadora del colectivo Las Viejas Verdes. Y también nos acompaña Francisco Daza, que es investigador de la Fundación. Y a todas y a todos los que nos acompañan. Vamos a presentar el resumen de los datos, como ya es habitual en este Facebook Live. Según datos del Observatorio Feminicidios Colombia, la red feminista antimilitarista, entre enero y mayo de este año, ocurrieron 188 feminicidios, y entre el 16 de marzo y el 16 de mayo, 104 casos de feminicidios. Este rango de tiempo corresponde a la cuarentena. La solicitud de declaración de emergencia se hace porque en mayo se registraron 31 feminicidios. Esta declaratoria de emergencia busca que se cumplan todas las condiciones exigidas y para que el Estado tome todas las medidas urgentes de debida diligencia incorporadas en convenciones de derechos humanos de las mujeres y ratificados por Colombia para prevenir, atender, investigar y judicializar todas estas violencias. Según la Fiscalía General de la Nación, a corte de 18 de junio, en Colombia se han esclarecido el 96% de los feminicidios ocurridos durante el 2020. La entidad solo tiene registrados 76 feminicidios con un 96% de investigación preliminar, como indica un informe de la entidad que habla del esclarecimiento, lo que no significa que los casos estén resueltos ni que vayan a terminar en una judicialización y condena del victimario. Desde el inicio de la cuarentena, el pasado 24 de marzo, la Fiscalía informó que se habían reportado hasta el 6 de abril 3.027 denuncias recibidas por correo electrónico durante el periodo de cuarentena. De ellas, 881 corresponden a delitos sexuales y 2.134 a violencia intrafamiliar. Tan solo en Bogotá, todos los delitos, con excepción de la violencia contra las mujeres, disminuyeron en las primeras semanas de la cuarentena. La línea de atención a víctimas instalada por la policía registró un 225% más de llamadas que de costumbre. Ninguna mascarilla nos protege de la violencia. Esta es la verdadera pandemia, dice la argentina Dolores Iglesias, de 21 años, cuya madre y hermana de 7 años fueron asesinadas en su casa durante la cuarentena. Y finalmente vamos a nombrar los dos últimos hechos que nos tienen a todos hablando y opinando. Entre el 15 y el 21 de junio se conocieron 2 denuncias de violencia sexual en contra del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien reaccionó diciendo que que esas denuncias venían de cuentas falsas, que buscaban dañar a su esposa e hijas y que no eran ciertas. Las periodistas Joana Fuentes e Isabel Escobar de la W han demostrado que las denuncias son reales y que las respuestas del mandatario no son satisfactorias. Ayer, las periodistas Catalina Ruiz Navarro y Matilde de los Milagros Londoño publicaron en el portal Volcánicas la investigación 8 denuncias de acoso y abuso sexual contra Ciro Guerra. La respuesta del director fue la de calificar las denuncias como horrorosas, mentirosas y malintencionadas. Bueno, otra vez saludamos a nuestras invitadas, Natalia Calao y Ita María. Y bueno, ya seguimos con nuestra ronda de preguntas. Bueno, entonces la primera pregunta con la que queremos iniciar, y se las hacemos a los dos, a Natalia y a Ita María, es ¿por qué las actuales instancias administrativas, judiciales y presupuestales no sirven para enfrentar el feminicidio en Colombia? Bueno, yo creo que buenas tardes para todos y para todas. Buenas tardes. ¿Cómo están? Qué rico este espacio. Yo quiero agregar a los datos que estaban mencionando, entre los dos últimos hechos, mencionaste las acusaciones que se le están haciendo al alcalde de Medellín, la investigación que se publicó ayer, pero yo ahí quisiera agregar la agresión sexual de la que fue víctima la niña en Verá, por parte del grupo de soldados. Creo que también es un hecho relevante dentro de este tema que vamos a tratar hoy. Sí, Natalia, justamente tenemos el tema en preguntas y vamos a hablar del tema. Gracias. Perfecto. Vale. Bueno, sí. Yo creo que esa pregunta
es la pregunta que nos hacemos todos y es la pregunta que le debemos estar haciendo al Estado y con la que debemos estar increpando a nuestros representantes y a nuestras representantes, y en gran parte es lo que se está exigiendo, ¿no? Un Estado en el que se tomen medidas eficaces, medidas concretas, que de alguna manera solventen esta ineficiencia y todas estas trabas y toda, en general la ineficacia del Estado para protegernos, que finalmente es función del Estado, y lo que estamos viendo ahora es que somos las mujeres, somos las feministas, somos las colectivas, son las periodistas feministas, son muy pocas políticas feministas que realmente nos representan a nivel ideológico, no solo identitario, que podemos contarlas con la palma de la mano, las que están echándose encima es esta labor que vendría siendo una labor del Estado. Y creo que también en parte no funciona y no está funcionando porque finalmente es un Estado, son estructuras judiciales, es una justicia patriarcal y lo que necesitamos es precisamente aliadas en esas instancias, mujeres feministas, en los juzgados, en las oficinas forenses, en cargos públicos, en cargos políticos, en cargos de poder, porque definitivamente la justicia como la conocemos hasta ahora, que es una justicia patriarcal, no funciona. Y cuando hablamos de justicia no solamente hablemos de los castigos, sino de todo lo que implica que no nos violenten o que no nos maten, de todas las campañas de prevención que no vemos, de toda la pedagogía que no hay, de la presencia o de la ausencia de la fuerza pública que pues está muy ocupada violando niñas indígenas y está muy ocupada violentando a las mujeres que salen a marchar precisamente por estas violencias y no está donde tendría que estar porque la fuerza pública existe, la cantidad de personas, creería yo, para cuidarnos está, el recurso está, solo que no está focalizado donde tendría que estar y creo que en gran parte el llamado a la emergencia o el llamado que hacemos las feministas es también a prestar atención aquí y a que sea el Estado que nos responda por qué está fallando lo que tendrían que estar haciendo, que es protegiendo a la vida de las mujeres. Sí, yo ahí agregaría a esto que dice Ita, que esas medidas que se están exigiendo con esta declaratoria deben ser en el orden de lo legislativo, de lo administrativo y también de lo presupuestal, porque entonces lo que pasa en muchas localidades, digamos, si lo bajamos de lo nacional a lo territorial, es que tenemos oficinas de la mujer o secretarías de la mujer que no tienen presupuesto. Entonces no tenemos cómo capacitar a las personas que estarían encargadas en esta cadena de la justicia penal en violencia de género. En últimas, yo pensaría que el llamado también es al gremio de los abogados y de las abogadas, por supuesto, para que empecemos a pensar en una justicia que tenga enfoque de género. Porque entonces lo que pasa es que nos encontramos con una justicia que nos revictimiza, que se vuelve engorrosa en un proceso eterno en el que lo que hace es como desincentivar la intención de llevar hasta el final esa denuncia. Entonces, digamos que la vía que estamos proponiendo es una vía que no es excluyente de la justicia penal, pero que sí es una vía de la acción política, en la que estamos diciendo es tan válida esa denuncia que tanto piden los hombres, sobre todo los hombres, cuando sale una mujer a denunciar, es igual de válida esa denuncia a una investigación, por ejemplo, como la que presentaron ayer Matilde y Catalina, con ese rigor, que además es un rigor metodológico que quisiera pensar también que es como una vía que se abre para la investigación, para quienes están pensando en tomar estas vías. Entonces, que quede también como clara que una de las exigencias es la presupuestal. Quiero en ese sentido hacerles una repregunta a las dos. ¿Qué se lograría con ese estado de emergencia de lograrse, ¿no? Porque
bueno, de paso, abramos el espacio para que ustedes puedan invitar a toda la ciudadanía a votar para que hacer esta exigencia que sea una realidad, esta emergencia nacional. ¿Qué traería para la justicia y los diferentes estamentos que se abriera este espacio de emergencia nacional? Sí, yo creo que ahí es importante, bueno, eso que tú mencionas, que en este momento esa declaratoria se traduce en la recolección de firmas que desde el movimiento Estamos Listas estamos impulsando. Si ustedes se van a las redes de Estamos Listas, en todas las redes, Instagram, Facebook, Twitter, van a encontrar un documento de Google en el que pueden adherirse a esta petición que estamos haciendo. Y esa recolección de firmas nos permitirá entonces solicitarle al Estado, elevar esa petición al Estado ya con el carácter que tiene el número de firmas que podamos recoger. ¿Eso en qué se traduce en lo práctico? En la construcción de una política criminal con perspectiva de género. O sea, digamos, hay muchas maneras de traducir eso, estas serían solo como algunas. Otra podría ser la creación de un sistema público que consolide toda esa información que tiene que ver con las violencias de género, porque acá hay algo importante para resaltar, y es que el feminicidio es como el último escalón en esa gran pirámide que son las violencias de género, ¿cierto? Entonces tenemos por debajo sosteniendo ese feminicidio o llegando hasta ese feminicidio una cantidad de violencias que aunque no son letales, son violencias. Entonces, una de esas maneras sería consolidar un sistema, además público, al que pudiéramos tener acceso. Yo vivo en un pueblo, por ejemplo, en el que acceder a la información de cifras sobre violencia de género casi que es imposible. Hay que hacer una petición a una cantidad de funcionarios de la administración municipal. Entonces yo creo que empieza a traducirse en esas herramientas prácticas a las que además como ciudadanas y ciudadanos podamos acceder. Ita, ¿quieres aportar algo a esta pregunta? Bueno, primero decir que invitarlos a todos y a todas, porque creo que ese es un tema que nos compete a todos y a todas, no solo a las mujeres, a firmar el documento que menciona Natalia, que es un documento que está movilizando y es una iniciativa de Estamos Listas. Acabo de retuitearlo en mi cuenta, lo retuiteé de la cuenta de Dora Saldarriaga y cuando entren al documento pues van a leer toda esta información, van a leer qué se está convocando, qué es lo que se busca con este estado de emergencia, que responde un poco a tu pregunta, y ya lo respondió muy bien Natalia, pero en resumen es exigirle al Estado que se haga responsable, que tome las medidas, que destine los recursos especializados, el recurso humano, el recurso financiero, y este recurso humano, como decía Natalia, tendría que estar capacitado en género, pues no puede ser el recurso humano como viene actuando porque no funciona. Y bueno, y de esto se desprenden una serie de medidas también que son solamente un llamado y no es la única acción que se está movilizando o está emprendiendo, que requiere todo el respaldo ciudadano. Ángela María Robledo también recientemente estuvo movilizando la firma de una carta a nivel local en Bogotá, exigiendo también a la alcaldesa que reuniera o que convocara el Consejo de Seguridad de Emergencia también en cabeza de la Secretaría de la Mujer. Y bueno, y aquí también creo que el llamado viene siendo de alguna manera, en diferentes instancias el llamado es a lo mismo, es a que se garanticen que se están proporcionando los recursos, que se están destinando, que se está pensando en la metodología para que funcione esto y que se está haciendo veeduría de alguna manera porque no está funcionando, porque están cometiéndose esta cantidad de feminicidios, hay mujeres desaparecidas, hay violaciones. Entonces definitivamente el estado de emergencia o convocar a consejos de emergencia son medidas, son recursos que tenemos como ciudadanas también, como colectivas, como movimientos políticos, como lo está haciendo Estamos Listas, pero al final es algo que nos debería competir a todos y movilizar como
como sociedad a actos que finalmente tienen que llevarse a lo político, porque este es un problema público y es un problema que tiene que venir, claramente nos tiene que mover a todos a detener el problema de raíz, como menciona Natalia, que es finalmente esta cultura patriarcal, es el machismo, es la misoginia, es el creer que los hombres pueden disponer de los cuerpos y de las vidas de las mujeres porque están en una posición de poder superior pero al final todo esto se tiene que politizar y nos tiene que movilizar a eso, a exigirle a estas personas que tienen el poder político y el recurso financiero, pues que actúen y que finalmente hagan lo que tienen que hacer, que es proteger las vidas de las mujeres. Y al final también el llamado al estado de emergencia y el llamado a los consejos de emergencia es para que garanticen nuestro derecho a vivir vidas libres de violencia, de vidas plenas, ¿no? Sí, para Natalia y para Itamaría, intentamos tener algo de contexto en esto que está ocurriendo con la cuarentena y es por qué ese aislamiento pareciera ser el caldo de cultivo perfecto para que se incrementaran los casos de violencia contra las mujeres, para ambas. Pues yo creo ahí que, es decir, hay unas cifras objetivas que nos están hablando de que hay un incremento. Medicina legal habla de que la violencia se incrementó en un 47% durante este tiempo de confinamiento, eso es mucho, pero yo siento también que lo que está pasando es que hay una visibilización del tema a raíz de la pandemia, o sea, es decir, bajan algunas cifras de otro tipo de violencias y entonces empieza a emerger esas violencias de género, pero claramente yo creo que el gran motivo de ese incremento tiene que ver con que las mujeres estamos encerradas con nuestro agresor. O sea, las casas no son un lugar seguro tampoco para las mujeres. Y entonces luego las mujeres salen a la calle y resulta que la calle tampoco es un lugar seguro. Entonces terminamos evidenciando que el mundo en general no es un lugar seguro para nosotras. Yo pensaría que el motivo es ese, estar confinadas con los agresores. Yo también pienso igual que Natalia en esto. Yo tampoco estaría tan segura de decir, y siento que puede ser quizás un argumento contraproducente, reforzar que la violencia incrementó durante la pandemia, la violencia de género incrementó durante la pandemia. No. De hecho, el tema de las cifras también es muy ambiguo y ojalá no se reduzca solo a las cifras, porque finalmente son vidas, pero hay muchos casos, hay muchos asesinatos de mujeres que todavía no están tipificados como feminicidios. Hay un sesgo muy grande en si se deben catalogar como feminicidios o no, porque obviamente los jueces... Y también está pasando un montón que hay casos de suicidios pues que deberían calificar como feminicidios y no está siendo así. Entonces el tema de las cifras y las comparaciones me parece que puede ser arenas movedizas para nosotras, evidentemente al momento de anunciar la cuarentena y de vernos en esta coyuntura y de saber que muchas mujeres sí iban a estar encerradas con sus agresores porque una gran proporción de las violencias de género se dan al interior de las casas o con parientes cercanos, pero esto no exime a los otros actores de la sociedad, ¿no? Como dice Natalia, las mujeres salimos a las calles y pues también estamos expuestas a la violencia, la policía, el ESMAD, los soldados, la fuerza pública que debería estarnos cuidando también nos violenta. Entonces no creo que sea solamente el factor pandemia lo que agravó por dejarnos encerradas, dejar a muchas mujeres encerradas con sus agresores. Esto solamente, también como decía Natalia, seguramente se vio con una lupa mucho mayor porque, claro, el mundo se volcó a las casas
las noticias se volcaron a lo que pasaba en las casas, y pues lo que pasaba en las casas era violencia de género, así como también pasaba en las calles, pero había tantas cosas de pronto antes que no se prestaba la atención. Pero en términos de cifras, si miramos las cifras de los feminicidios del año pasado, también son alarmantes. En mayo hubo más feminicidios el año pasado que este año, si no me equivoco, casi el doble. Entonces, el tema de la pandemia no me parece que es ambiguo y es delicado como ponerlo como un agravante de la violencia de género. No, la violencia de género siempre ha estado ahí, no le hemos prestado la atención que le debemos prestar, los políticos, el gobierno, el Estado no lo ha hecho. Ahora también estamos más volcados y más conectados a las redes sociales, pues también porque ha sido prácticamente la conexión con el mundo exterior en estos 3 meses de aislamiento. Y también hay una mayor, hay una mayor participación de la ciudadanía en este tipo de denuncias, también porque tienen las herramientas, también porque las redes permiten eso. Entonces ya no solamente es una tarea de los políticos que no lo están haciendo bien, o de las colectivas y organizaciones feministas, no, ahora también la ciudadanía empieza a visibilizar y a exigir y a pedir que se tomen medidas. Entonces siento que de pronto se ha dado mayor atención, sí, por las condiciones que tenemos ahora, pero el tema de los feminicidios está, el 8 de marzo, antes del aislamiento, cuando estábamos todas marchando, marchábamos ya por eso y evidenciábamos la situación antes del aislamiento, antes de saber que teníamos que estar aisladas durante tanto tiempo. Ita, sabes que a mí ahí me parece muy importante lo que tú estás diciendo, porque es que atar el aumento de las cifras de violencia de género a las condiciones que nos impuso la pandemia y el confinamiento, querría decir entonces de pronto que al acabarse el confinamiento se acaba la violencia de género, y eso no es cierto. Entonces es peligroso también transitar, como decía Ita, sobre las cifras, que más allá de darnos una idea para presentárselas de manera objetiva a un Estado que nos pide cifras, porque eso también hay que decirlo, y que nosotros en el fondo sabemos que de ese número hay una cantidad de nombres de mujeres que fueron que son las que ya no están, pero que se acabe la pandemia y que se acabe el confinamiento, que se acabe la cuarentena, no quiere decir que cese la violencia de género contra nosotras. Entonces sí hay que ponerle un poco de filtro o digamos un matiz a eso de pensar que es el confinamiento el que aumentó la violencia de género. De acuerdo. ¿Sí? Dale, Diana. José, ¿querías decir algo? Sí, no, quería, me parece muy importante algo que dijo Ita con respecto al tema de los suicidios, porque en este observatorio feminista, hablan de que el suicidio no solamente de las mujeres, sino de los hombres que asesinan a sus compañeras o a sus ex compañeras y luego se asesinan ellos, es un factor que hay que tener en cuenta a la hora de examinar esto como una excusa para tratar el tema del feminicidio. No sé, me quedo pensando esa idea, Ita, no sé si usted la ha pensado de esa manera, o sea, el tema del suicidio del agresor en este tema, ¿por qué es importante tenerlo en cuenta? No, no lo había pensado así. Obviamente estoy pensando por las mujeres y porque muchos casos de violencia psicológica, de abuso psicológico, derivan en la muerte de la mujer por actos de suicidio, pero la cadena que lleva a esta mujer a tomar esas decisiones puede calificar o puede tipificar ese suicidio también como feminicidio. Entonces, a eso me refería. Ahora, lo que tú mencionas también es importante de hablar, porque de hecho algunos de los casos más recientes, el puente que tuvimos el pico, creo que uno de esos casos fue, no recuerdo si fue el puente o fue el anterior, pero los feminicidas, algunos de ellos también terminan hiriéndose o lastimándose para hacer pasar el feminicidio como otro tipo de delito, ¿no? Como un enfrentamiento
un acto de defensa, bueno, y aquí también entran a jugar los medios en cómo narran y cómo cuentan estos feminicidios que desafortunadamente también terminan siendo casi que cómplices, que terminan revictimizando en la forma como cuentan esto. Entonces no desaparecimos y aparecimos muertas en el río Cauca, o no fue un crimen pasional. Vamos para allá. Intentando, relatando. Vamos para allá. Mucho por hablar. Sí, Okay. sí, y me parece genial todas las acotaciones y detalles que están haciendo en sus respuestas, porque creo que es muy importante escucharnos en ese sentido. Les preguntamos por la actuación de la Fiscalía. ¿Ustedes creen que esta actuación de la Fiscalía, de esta Fiscalía que tenemos, permite que los agresores reiteren y escalen su conducta de violencia? Mira, sabes que yo creo que hay una cosa que es muy importante mencionar, y es como la intervención de todos los actores en esta gran tragedia que es la violencia de género. Ahorita Ita mencionaba los medios de comunicación. Esa narrativa de los medios de comunicación empieza a instalarse en el imaginario de la gente, y es entender entonces que todos hacemos parte de esa transformación que estamos pidiendo a partir de esta declaratoria de emergencia nacional por feminicidios. Pero en el caso específico de la Fiscalía, yo sí pensaría que yo no soy abogada, pero digamos lo que se plantea desde los debates feministas que venimos dando alrededor de esto, es el enfoque de género que debe tener la recepción de esas denuncias, pero también un cambio en la carga probatoria. O sea, no puede ser que la carga probatoria esté puesta toda sobre la mujer. Entonces la mujer debería poder probar que fue acosada, que fue abusada, y es lo que clama la masa pues, de las redes sociales cada vez que sale un escrache o unas denuncias como las que salieron ayer en Volcánica. Entonces siento también que el pensar en trasladar esa carga probatoria a otra que no sea la víctima podría quizá un poco cambiar la forma en la que se aborden esas denuncias. Sin embargo, todo está atado, ¿cierto? No es solamente que alguien diga, vamos a cambiar la carga probatoria. No, no pasa así, sino que es una cantidad, es el juez de familia o el juez de la comisaría de familia que en primera instancia recibe, es luego la persona que encarna al ente acusador o la persona que encarna la fiscalía, es también la abogada misma que está defendiendo a la víctima, porque entonces también tendríamos que pensar en un enfoque diferencial de clases, ¿no? O sea, hay mujeres que no tienen cómo pagar un abogado particular, y si es el Estado el que le proporciona ese abogado o abogada de oficio, entonces esa persona tendría que tener la posibilidad, o digamos el Estado tendría que tener un staff de abogados que tenga enfoque de género, y que cuando la denuncia que se presente sea por agresión sexual, entonces hay disponible unas personas que saben cómo manejar. Creo que por ahí podría ser. Yo creo, para responder a esa pregunta, yo creo que no. Esta fiscalía no está siendo eficiente, ni esta fiscalía, ni este gobierno, y realmente no se ve una voluntad para cambiar las cosas. Si bien la fiscalía dice, sí, dice que han tomado medidas, que tienen 5 acciones específicas, que incluyen la línea 24 horas de denuncias, que muchas mujeres nos han contactado porque no funciona, que tienen un equipo especial para investigar y hacer las acusaciones basadas en violencia de género. No está funcionando. Entonces, yo siento que también solamente basta con mirar con mirar o con escuchar las voces de este gobierno, ¿no? Para nadie es un secreto que hay, este gobierno o el partido político afiliado a este gobierno, pues es un partido de derecha que ha descuidado
durante muchísimo tiempo, o nunca ha sido desinterés el cuidado de los derechos humanos y menos de los derechos de las mujeres. A ver, ¿quiénes son las representantes mujeres de este partido que tiene todo el poder político en este país? María Fernanda Cabal hoy salió a dar unas declaraciones lamentables sobre el caso de la niña indígena violada por 7 miembros del ejército. ¿Cómo es posible que una representante política del partido, del presidente, salga a decir que esto se trata, o insinuar que esto se trata de un falso positivo? Entonces yo siento que desde ahí ya es evidente, no hace falta decirlo, no hay voluntad política de este gobierno. Por eso las organizaciones feministas, por eso los movimientos políticos de mujeres están teniendo que presionar algunas políticas que sí nos representan ideológicamente, creería yo, a muchas de nosotras, como Ángela María Robledo, quizás María José Pizarro, la misma Dora Saldarriaga, que se echó encima también toda la investigación, bueno, exigir, poner la presión para que movilizaran y se investigara y se encontrara a Karina cuando desapareció. Siento que los logros, los pequeños logros que se están consiguiendo, o las presiones que se están poniendo, las están poniendo las mujeres políticas feministas. La Fiscalía no. De hecho, lo que estamos viendo en muchos de los casos es que estas mujeres ya habían denunciado a sus agresores. Algunas de ellas tenían incluso órdenes de caución. Sí, contra sus propios feminicidas, y no son efectivas, no se está garantizando, no se está haciendo veeduría que se cumplan, porque pues tan inefectivas son que llegan a asesinarlas. Hace un par de noches, creo, en Barranquilla, supimos del caso de una mujer que estaba muerta del susto porque había denunciado a su expareja por violencia intrafamiliar, nunca hicieron nada y el tipo estaba amenazando con matarla. Si no hubiera sido por la presión, porque se viralizó el caso, porque muchas mujeres ciudadanas no colectivizadas, y muchas colectivas y muchas feministas evidenciaron, incluso mujeres que no son feministas, evidenciaron el caso, la Fiscalía no hubiera actuado, la Alcaldía de Barranquilla no hubiera actuado, y es lamentable. O sea, está muy bien que se haya movilizado a tiempo la fuerza necesaria, pero es lamentable que tenga que ser así. O sea, si el caso no se viraliza, las mujeres que no tienen acceso a llegar a estas instancias y a estos medios, que no son los oficiales, pues qué pasa con ellas, ¿no? En lugares donde de pronto no tienen no les queda fácil, no tienen con quién grabar un video como lo hizo Arelis y hacerlo masivo, como sucedió. De hecho, hoy las colectivas feministas, las activistas jóvenes están a las 6 de la tarde reunidas para hacer veeduría y hacer seguimiento a este caso, precisamente porque la Fiscalía no fue eficiente cuando tuvo que ser, sino cuando todo el mundo estuvo encima presionando, igual que cuando encontraron a Karina, ¿no? Hay otra mujer en Medellín, Luz Lady Vanegas, que lleva 6 meses desaparecida, porque ahí, no se hizo el despliegue de la fuerza pública que hizo Quintero en ese momento para poder encontrarla. Y luego aparecen vivas y las revictimizan más, porque, y entonces, ¿por qué apareces viva? Entonces, no, es horrible. Bueno, también como Narly, ¿no? Como la historia que contó José, que pareciera que la justicia también tiene un estrato social, que si no eres una periodista del gobierno, o si no eres una senadora, o si no eres una persona que públicamente parezca importante, pues no hay justicia, ¿no? No hay justicia, que no se moviliza a nadie. No, totalmente, eso sí, es sin duda. Hay un sesgo de clase atravesado, y es que las mujeres más precarizadas pues están mucho más vulnerables a sufrir estas violencias y a tener menos recursos y menos redes también a cuáles acudir, y también menos información, ¿no? Y ahí también está la falencia del gobierno. O sea, todas estas campañas que hicieron para
enseñarnos a lavarnos las manos, para tapabocas. Nunca hemos visto una campaña de prevención de violencia de género de este alcance. Nunca nos han dicho cuáles son las rutas a las que deben acudir las mujeres. Solamente conocemos la línea púrpura masivamente, 155, la línea de la policía, 123, las líneas locales, los recursos que tienen localmente, las ciudades que tienen los recursos locales. A quién acudir, cuáles son las señales que deben alarmarlas, qué posibilidades tienen. Esto nunca lo hemos visto y pues también la culpa debe estar ahí, ¿no? En que no ha habido prevención. Claro, y además ahí hay otra cosa con eso que dice Ita, y es que finalmente las colectivas feministas que ahora tenemos la posibilidad de participar en lo político, digamos en el caso de Estamos Listas, es eso lo que pasa, entramos a llenar esas ausencias del Estado que el Estado no cubre. El Estado, como dice la consigna feminista, el Estado no nos cuida. Entonces también sabemos que tenemos que cuidarnos entre nosotras mismas, pero finalmente terminamos haciendo la tarea del Estado. Esa yo creo que es el punto más importante de esta declaración de emergencia, y es ese, es como, bueno, y entonces también estamos cansadas, ¿no? Y también tenemos derecho a decir, oigan, pero es que aquí la responsabilidad, si bien es de todos y de todas, finalmente es del Estado, porque ustedes tienen el poder, todos los poderes los tienen. Entonces, además de todo, con la voluntad de poner al servicio de la erradicación de las violencias de género, esos poderes se podrían hacer muchas cosas. Entonces, ahorita que hablábamos de que el feminicidio es el último escalón, porque pues, claro, ya no hay más, ya te quitaron la vida, bueno, digamos, sí podría haber más, o sea, después de muertas también podríamos ser víctimas, y sigue pasando que después de muertas nos siguen revictimizando, pero toda esa línea de violencias que no son letales y que son, digamos, silenciosas, entre comillas, podrían estar atacadas por una estrategia de prevención fuerte que empieza claramente a minimizar todas las cifras de ese crimen horroroso que es ya el último, que es el feminicidio. Entonces, el llamado también está ahí, en que pues Dora Saldarriaga y Estamos Listas echa encima la responsabilidad de visibilizar, pero no podemos cuidarlas a todas. Como dice Ita, hay lugares, porque además el otro gran problema que tenemos es el centralismo de los poderes de este Estado, entonces no alcanzan a llegar a las regiones más alejadas. Y creo que el caso de la niña en Verá ayer es la clara muestra de que no hay cómo protegerlas a todas, y entre más alejado del centro esté esa mujer y más alejada de las redes y más abajo del estrado, de la pirámide social esté, más difícil se nos hace cuidar a esas mujeres y a esas niñas. Natalia y Tamaría, queríamos preguntarles precisamente sobre lo que ustedes ya han mencionado, y es las denuncias contra Daniel Quintero y Ciro Guerra, y si esas denuncias evidencian que se haya ido perdiendo el miedo en Colombia a denunciar acoso y abuso sexual. Yo creo que sí, que en parte esto que está pasando también es resultado de ese momento de unión también de las mujeres, ¿no? Las mujeres también denuncian porque sienten respaldo en las otras mujeres, porque nos creemos y porque son tantas las voces que empiezan a salir que como pasó en Estados Unidos en el 2016, incluso como viene pasando en Argentina desde el 2015, anualmente con el Ni Una Menos. Se evidencian a partir de experiencias individuales y personales que es un problema estructural, que es una violencia sistemática. Cuando ayer leíamos el reportaje tan bien hecho que hicieron Catalina y Matilde, a muchos nos costó leerlo porque muchas nos identificamos con varios de esos casos y con varias de esas formas de violencia. Entonces, sí siento que esto viene pasando o que está tomando más fuerza porque hay más eco también del movimiento feminista, del movimiento de mujeres,
porque, a ver, de alguna forma hay menos miedo o hay más voluntad de denuncia, pero eso tampoco exime a las mujeres que están denunciando de ser revictimizadas, que desafortunadamente está pasando. Una mujer de la industria de la música hace una semana más o menos también denunció una banda muy conocida y ahora ella está recibiendo amenazas de parte de cuentas en Facebook pues muy violentas. Entonces el tema del miedo, sí, de pronto, no sé si se pierda porque a mí todavía me da miedo, pero no nos callamos. Entonces es muy ambiguo lo del miedo, pero definitivamente sí estamos siendo más vocales y también estamos siendo más articuladas en todas estas denuncias. Estamos entendiendo que nuestro deber también es apoyar y contener a estas mujeres y no revictimizarlas y salir también a protegerlas de alguna forma, o esa es la tarea del feminismo en este momento. Pero pues el miedo, yo no sé si se vaya o no. Yo apoyo totalmente eso que Ita dice, y es que el miedo no se ha ido. Y la prueba de eso está en que esas denuncias que salieron en contra de Daniel Quintero luego fueron retiradas, porque incluso ambas cuentas de redes sociales fueron cerradas. Eso solamente habla de que hay un miedo latente que no permite llevar más allá la denuncia. ¿Qué siento yo que está? Y pasó lo mismo con la investigación de Catalina y de Matilde, o sea, los nombres que salieron fueron seudónimos para proteger la identidad de esas fuentes. En un ejercicio de rigor, sí, claramente, pero también en un ejercicio voluntario en el que las víctimas dijeron, yo no quiero que salga mi nombre. Entonces yo sí creo que ahí hay un miedo que permanece. ¿Qué cambió? Cambiaron las consignas del feminismo y entonces ahora decimos, yo te cuido, nosotras te cuidamos, si tocan a una respondemos todas, entonces es esa colectivización que nos permite protegernos entre todas. ¿Qué pasó? Que las agresiones sexuales estaban destinadas al ámbito de lo privado. Entonces, al interior de las familias, esos casos no se comentaban, eso no se hablaba, eso no se decía, y de repente, entonces llega el feminismo a decir, no, es que esto es un asunto de salud pública, que nos está afectando el desarrollo normal de nuestras vidas. Esto no es privado y tampoco es individual, esto no te pasó solamente a ti, Ita lo decía ahorita, a mí me costó un montón leer, ni siquiera terminé. Ahí tengo la pestaña abierta para terminar de leer las denuncias contra Ciro Guerra, porque claro, son testimonios desgarradores que uno dice, caramba, esto seguramente no son los únicos casos que existen. Entonces pasa eso, ¿no? Que se pasó del ámbito, la agresión sexual pasó del ámbito de lo privado al ámbito de lo público, pero el miedo permanece y permanecerá en tanto no se tomen medidas para que esa justicia penal que tanto reclaman los demás, que es a la que tenemos que acudir y no deberíamos sacar estas denuncias de medios de comunicación, qué sé yo, todas esas cosas que dicen, si eso no cambia, el miedo tampoco va a disminuir. Pero sí hay unas voces que se están levantando y hay también una conciencia de privilegio de algunas de esas feministas que saben que pueden exponerse públicamente y que sirven para amortiguar el impacto de la revictimización en las víctimas. Entonces siento que nos empezamos a volver como la primera línea, la segunda línea, la tercera línea, y cuando ese impacto llega a la víctima, pues claro, ya ha perdido fuerza un poco, no del todo, ha perdido fuerza esa revictimización. Entonces hay una conciencia de nosotras las feministas de que tenemos que cuidar a las demás y de que podemos desde el lugar en el que estemos mirar cómo podemos ayudar a las que están ahí pidiendo auxilio, pero el miedo no se ha ido. Concuerdo con eso, con Ita. Yo tengo una pregunta y es algo que ahorita Ita estaba contando y es como que ¿ustedes creen que con el clima de denuncias, con el aumento de denuncias de las mujeres, puede haber un comienzo del Me Too colombiano? Yo creo que el Me Too
el Me Too es un movimiento pues que viene del norte y de otra clase social también, ¿no? A ver, si bien, claro, si bien las denuncias de ayer que recopilaron Catalina y Matilde hacen alusión a la industria del cine, no son las únicas que están saliendo también denuncias de la industria de la música, está el caso del alcalde de Medellín, claro, el tema de la visibilidad de estas figuras de poder, pues los hace más mediáticos, pero sí siento que lo que pasa con nosotras tal vez es un poco más parecido a los casos de denuncias de Argentina, no sé, yo siento que todos estos movimientos de mujeres nuestros se identifican más con los movimientos de mujeres latinoamericanos y justamente también si vemos el Ni Una Más venía orientado también hacia la prevención de los feminicidios. Entonces yo siento que claramente se está destapando algo en Colombia, las mujeres están empezando a nuevamente, porque esto ha tenido picos, no es la primera vez que pasa. Lo que pasa es que nuevamente está pasando en este contexto donde estamos quizás volcados más hacia este tipo de noticias o más conectados digitalmente también. Los movimientos están más articulados, nos hablamos más, las colectivas, las organizaciones, incluso la cercanía de muchas colectivas con las ciudadanas que no están colectivizadas, pero que están todo el tiempo reportando y mandándonos casos, es importantísimo y conecta mucho más el movimiento. Entonces siento que hay una articulación, el papel de los medios también. Este reportaje que hicieron Catalina y Matilde, perdón que son mis compañeras y estoy muy orgullosa de lo que hicieron, para mí marca un hito en el periodismo colombiano, es un periodismo con enfoque de género que nos ha hecho muchísima falta y que quizás por eso muchas mujeres no han sido capaces de compartir sus casos. Ahora, no todas las víctimas están obligadas a compartir sus casos, la mujer decide cómo quiere manejar, cómo quiere sentir la reparación, algunas ni siquiera quieren llevarlo a una instancia legal porque saben a lo que se van a enfrentar y no quieren desgastarse y revivir todo esto, simplemente quieren que esto se sepa y sacarlo de ellas y que no le pase a otras mujeres también, ¿no? Entonces, sí siento que lo que está pasando y este ejemplo, y también los casos de las denuncias del alcalde de Medellín, que tuvieron el respaldo de dos periodistas también, no, de más periodistas, de Las Igualadas, de Viviana y de María Ángela, de Joana Fuentes de la W, de Isabel también de Medellín. Siento que el papel... Ana Cristina Restrepo. Ana Cris Restrepo, también importantísimo, como me encantó como le contestó al alcalde, como cuenta falsa, está en contacto conmigo. Entonces es ese poder de las mujeres, del feminismo. Siento que es el momento, más que un Me Too colombiano, yo siento que es el momento de un periodismo feminista o de un periodismo con enfoque de género que se encargue de garantizarle a las mujeres que puedan salir a contar esos casos y que los cuenten las que los quieran contar y bueno, y que se empiecen a tomar las medidas que se tienen que tomar a nivel de Estado, pero también a nivel de sociedad. Es un sacudón, ¿no? Ayer había muchos hombres cuestionándose y comentando sobre estas conductas que se están evidenciando, que llevamos años hablando de esto, pero pues a veces solamente hasta que llega a casos tan mediáticos y tan visibles como el de Ciro Guerra, es que algunos se tocan, o cuando de pronto lo ven tan cerca como miércoles, quizás, no sé, tienen casos muy cercanos o quizás también están preocupados porque les puede tocar personalmente, que empiezan a darse cuenta. Sí, yo también, frente a esa pregunta de si lo que está pasando es la posibilidad de la creación de un Me Too colombiano, pues lo primero es decir que hay una corriente fuerte del feminismo que le apunta a la decolonización. Entonces, en ese sentido, pensar en que vamos a importar un movimiento que viene del norte, me parece que también puede llegar a ser complejo, ¿no? O sea, siento que
En este momento, las colectivas feministas y políticas tenemos las herramientas para crear nuestro propio movimiento. O sea, es posible que el asunto sea un simple asunto de forma y que digamos, es que no queremos que se llame Me Too, sino que se llame Yo También. Bueno, qué sé yo, ¿cierto? O sea, pero ese detallito de la forma es importante pensarlo en la vía pues del feminismo decolonial. Y me parece súper importante retomar lo que dice Isa sobre que las víctimas no están obligadas a compartir sus experiencias de agresión sexual y en ese sentido tampoco están obligadas a denunciar esas agresiones sexuales. O sea, no puede ser que cuando una mujer diga a mí me acosaron o a mí me agredieron sexualmente o a mí me violaron, lo primero que la gente salga a decir es hay que denunciar. Y esa voz no viene solamente de la gente que está defendiendo al acosador, sino que incluso he leído eso desde comunicadoras, periodistas, abogadas mismas que están diciendo es que el camino es la denuncia. No, el camino no es la denuncia. O sea, en el caso del feminismo hay unas vías que se han venido institucionalizando, que no son oficiales, pero que son legítimas, y una de ellas es, por ejemplo, el escrache. Lo que hizo Catalina y Matilde ayer no es un escrache, es una investigación periodística que además establece una ruta metodológica absolutamente rigurosa. O sea, y ahí sí estoy hablando como desde mi posición de profe de metodología de la investigación, o sea, yo estaba muy impactada con la forma como ellas presentaron esos testimonios. Entonces yo sí siento que son dos vías que corren paralelas. Quien quiera denunciar, la mujer que quiera denunciar, bueno, está bien, la acompañaremos. O sea, si la ayuda que está pidiendo es para eso, con toda seguridad, ahí estaremos para hacer eso con ella también. Pero si la vía que decide elegir es la denuncia a través de periodistas que están iniciándose o que transitan ahora por el periodismo feminista, o la vía es el escrache a través de su propio colectivo, es válido. O sea, para que también dejemos de estar pensando que entonces el único poder legítimo es la justicia penal. No, eso es completamente falso. Sí, ahí quería como acotar un poco porque de pronto hay personas que puedan confundir denuncia con contar, ¿sí? Como con exponer su caso, ¿sí? Pues porque finalmente también en el periodismo se usa esa palabra, ¿no? Un poco cuando en un informe salen denuncias, ¿sí? Un poco, si te entiendo bien, Natalia, es que no, en este tema de contar los abusos y los acosos de quien sea, ¿sí? No necesariamente el hecho de contarlos tenga que derivar en una denuncia jurídica penal, ¿sí? Que es la que va a la vía jurídica, y no estamos obligadas las mujeres a tener entonces que entonces para poder contar un caso entonces yo tengo que haber denunciado. Pues no, tampoco. No, Exacto. no es eso, exacto, exactamente es eso, porque es como si yo tuviera que salir con la denuncia acá pegada en el pecho para decir, mira, a mí me violaron, pero aquí tengo la denuncia, ¿no? Es que eso Claro, no... como si fuera una patente, ¿no? Una Exacto, patente de ahí, además porque hay un tema ahí y es que en últimas, supongamos en el caso hipotético de que la denuncia escala y en algún momento eso de verdad llega a tener una sentencia final. Esa sentencia final lo único que dice, supongamos que a ese acusador le dicen, a ese violador le dicen, no, es inocente, no lo encontramos culpable. Realmente lo que pasa es que no encontraron las pruebas para probar, que pena la redundancia, para probar el caso de acoso. Eso no quiere decir que el caso no haya pasado. Entonces también hay que entender esas diferencias de lo penal. Por eso yo digo, eso no rinde. No es que yo esté diciendo vamos a desincentivar la denuncia penal. No. Lo que estoy diciendo es lo uno no excluye a lo otro, pero además en el asunto de no ponerle más responsabilidades a las mujeres. O sea, es que me parece gravísimo que estemos diciendo cuando te vayan a violar tienes que ser más violenta, tienes que reaccionar de cierta manera, no tenemos nada, tenemos que intentar salvaguardar la vida, a luego mirar a ver cómo nos recomponemos.
pero no hay obligaciones de ningún tipo, porque además, volvemos al punto del principio, nos enfrentábamos a una justicia que es patriarcal y que en esas leyes creadas por y para los hombres no tenemos cómo encontrar compañía para esa denuncia penal que piden a veces. Y yo también creo que no solamente, o sea, esas voces o también hay que aclarar que el feminismo es muy diverso y no es homogéneo, ¿no? Y por esto es tan importante lo que quiera cada víctima en su caso. Si quiere contarlo, si quiere llevarlo a instancias penales, qué tipo de reparación quiere, si no quiere. Entonces, no solamente quedarnos en lo punitivo, porque por hablar tanto de punitivismo, a ver, primero el tema carcelario también es otro problema que habría que hacer otro programa para hablar. Sí, entonces más bien enfocarnos en prevención, que nunca llegamos hasta allá. Y para hablar de prevención tenemos que hablar de política de mujeres, y para hablar de política de mujeres, pues tienen que haber mujeres haciendo política de mujeres, pero estas mujeres no solamente no basta con que sean mujeres, ¿no? Lo que decíamos ahora, no nos basta la representación identitaria, necesitamos representación ideológica, necesitamos que sean políticas con enfoque de género. Y para eso necesitamos politizar muchísimo más estos movimientos. Lo que está haciendo Estamos Listas creo que es un ejemplo maravilloso de lo que puede llegar a hacer el movimiento de mujeres, politizándose, organizándose políticamente también, que no será el propósito de todas quizás, pero es importante que pase, y movilizando y articulando. Siento que obviamente sin quitarle la responsabilidad al Estado, porque lo que dice es cierto, muchas terminamos echándonos la carga del trabajo del Estado y gratis, y además no podemos, y ni todas las feministas del país van a poder hacer lo que le corresponde al Estado. Lo triste es que el Estado tiene la fuerza pública para proteger o para cuidar, pero como decíamos al comienzo, la usa para otros fines, incluso para violentarnos aún más. Y es gravísimo. ¿Ustedes creen que, bueno, ahorita hablemos de los periodistas que ustedes se nos están adelantando? Ustedes que analicemos un poco qué creen del cubrimiento de la prensa en el caso de la menor de edad en Vera abusada sexualmente por estos militares. ¿Ustedes creen que hablemos de la prensa que incide, ¿no? Que es la que tiene mayor distribución, que es esta de los medios tradicionales y grandes con mucha capacidad de distribución? ¿Ustedes creen que se hizo un buen cubrimiento hasta ahora o que se ha revictimizado aún más a esa menor? Yo creo que, bueno, lo primero es decir también que la información le está llegando a las personas, además de por esos medios que son como los que están ahí hegemónicos, también les llega por otros lados, ¿no? Entonces también llega vía Twitter, o sea, también hay otras formas de acceder a esa información. Creo que en algún momento sentí como, ojalá no vayan a decir el nombre de la niña, fue lo primero que pensé ayer cuando empezó a rodar la información. Luego por allá alguien dijo como, ay, bueno, una periodista informó que ya se le habían reparado sus derechos, no sé cómo, no recuerdo bien, y yo pensaba como, ¿cómo será esa reparación de derechos a una niña de 12 años que la violaron 7 militares? ¿Qué es eso? Es un papel que le pegaron también lo mismo, volvemos al papel que le pegan en el pecho y con eso te restauran, o sea, porque entonces ahí también habría que pensar en la reparación. Entre esas medidas, digamos, hay un primer instante en el que se informa, pero entonces también, ¿qué sigue pasando con esos periodistas en el transcurso de ese caso? O sea, sí le hacen seguimiento a esos periodistas a eso. Nos siguen informando de qué pasó con eso, porque el caso no termina con que, por ejemplo, hoy los soldados reconocieron el delito
¿Y qué pasa entonces después? Creo que también ese sería como un planteamiento para las periodistas, porque además Ita decía ahorita, están recibiendo amenazas. Yo no sé si en el caso de las denuncias de Quintero, las periodistas que estén cubriendo esa investigación han recibido amenazas, no tengo claro eso, pero en ese sentido esos procesos también son largos. O sea, si los procesos penales son largos, los procesos investigativos serios que están haciendo algunos periodistas y algunas periodistas también son largos, y también los exponen a ser víctimas de ese mismo caso de acoso. Entonces, siento que sí hay una pregunta entre los periodistas por cómo cubrir los casos de violencia de género, y eso también está generando un debate que es muy interesante, porque entonces es como que cada gremio se va a apropiar del debate con enfoque de género que tiene que dar desde su propia disciplina. Yo también estuve tentada de decir, bueno, por lo menos no mencionaron su nombre, que ya es algo, ya es ganancia, pero es muy triste que eso sea ganancia porque la vara está muy baja. En la mayoría de los casos, para no hablar solamente del caso de la niña, hay revictimización. No hay un enfoque de género, no ha habido una escuela con enfoque de género para el periodismo. Entonces, pues no me parece que haya estado bien manejado, no estuvo tan mal manejado quizás, pero definitivamente estamos muy lejos de hablar de un periodismo con enfoque de género que no revictimice. Esta es la tarea de los medios. Siento que hay mucha mayor responsabilidad en esto en los medios independientes que en los medios hegemónicos, por supuesto. Ahora hablabas, Natalia, del caso de las periodistas que estaban investigando las denuncias contra Quintero. No sé si han recibido amenazas, pero ayer salió una nota en la FLIP, la Fundación por la Libertad de Prensa, donde hablaban de intentos de hackeo o intento de entrar a las redes de estos periodistas que estaban investigando estos casos. Entonces es muy delicado, es muy grave. Los periodistas que deciden asumir este cuidado y este trabajo con enfoque de género, pues empiezan también a volverse blancos y están completamente desprotegidos. Entonces aquí también es muy importante prestarle atención a esto. Hoy ya vi en algunas cuentas también que estaban amenazando incluso a las periodistas que ayer denunciaron el caso de Ciro. Algunas de las chicas que denunciaron abusos y acosos en la industria de la música también están recibiendo este tipo de amenazas. Entonces, pues cuidarlas a ellas y poner el foco ahí también, ¿no? Y algo muy importante que aprendimos ayer con el reportaje de Volcánicas es el tiempo que se tomaron ellas para cuidar de no pasar por encima de las víctimas por la chiva, por la primicia, que es algo muy difícil que pueda pasar en los medios hegemónicos. No me imagino a un Noticias Caracol o a un RCN mucho menos tomándose el tiempo de hacer con cuidado la nota para no pasar por encima de las víctimas porque tienen que responder con inmediatez. Entonces ahí tenemos muchos problemas por revisar en cómo estamos comunicando los casos de violencia, porque desafortunadamente sí hay un papel lamentable de revictimización de la mayoría de los medios cuando cubren y cuando cuentan, y también no solo de revictimización, sino que de cierta forma alimentan el ciclo. Muchas veces hablan de los feminicidas como personas enfermas, enceguecidos por los celos, crímenes pasionales, y todo esto lo que hace es ocultar el verdadero problema o de cierta forma justificar el feminicidio y no pone el foco donde tiene que estar, y es que estos personajes son hijos sanos del patriarcado, y el problema es un problema de machismo estructural. Algo que se me escapó también mencionar ahora es también cómo se está, y me acordé porque precisamente el cubrimiento de los medios fue lamentable en el caso de los asesinatos de 2 mujeres trans. También hace muy pocos días, la revictimización no solamente
en cómo se justifica de alguna forma el feminicidio, aduciendo no sé, a escenas que se salen de los motivos reales de un feminicidio, que es un crimen, es un homicidio por motivos de género. Pero también revictimizaban a las víctimas refiriéndose a ellas en pronombres masculinos, entonces ahí entraban dobles violencias y bueno, se me había escapado ese tema porque también estamos viendo no solamente de parte de los periodistas, de la fuerza pública, de las alcaldías, de las gobernaciones, este descuido hacia las mujeres, sino también hacia las comunidades más vulnerables, en este caso la comunidad trans, a las mujeres trans. Supimos que hace muy pocos días también 2 mujeres de la comunidad recibieron disparos de parte de la policía. ¿Y dónde están esas investigaciones? ¿Y dónde están las investigaciones o las respuestas por el caso de Alejandra, que murió por negligencia? Entonces, tenemos fallas en todos los niveles. Tenemos fallas en el sistema judicial, tenemos fallas en cómo lo contamos a nivel de periodismo y en cómo esto alimenta de cierta forma los ciclos de violencia. Entonces, tenemos muchísimo por revisar y creo que la salida de todo tiene que ser aplicar el enfoque de género a todas estas instancias y a todas estas etapas que finalmente circundan todas las formas de violencia de género. Sí, sabes que Ita, me hiciste acordar de un ejercicio pedagógico que hizo Dora en el consejo en una de las sesiones, que fue llevarle gafas moradas a todos, para que todos se las pusieran en ese ejercicio de entender que cada uno puede tener ese enfoque de género. Entonces, yo siento que ahí está la importancia de esa investigación que salió ayer, que es como el periodismo de verdad podría ser un periodismo feminista. Y entonces vamos a tener un grupo de periodistas cubriendo todo este tema de las violencias de género sin subestimar ninguna, sin subordinar el tema de la violencia de género a otros temas, porque entonces, claro, es más fácil abrir la noticia o la emisión de una noticia con cualquier otra cosa que no sea ese tema de la violencia de género. Entonces yo sí creo que hay unas decisiones que se pueden ir tomando en el orden de lo pedagógico que empiezan a poner ese referente para que los demás lo puedan imitar. Y creo que el periodismo se está uniendo, entre comillas, o digamos se está volviendo un gran poder que puede unirse a este pedido de las colectivas feministas. Sí, y creo que tiene que ser así, porque finalmente el periodismo que no se haga con enfoque de género en este punto, o con un enfoque feminista, pues finalmente le está haciendo el juego al patriarcado. Entonces, lo que necesitamos es precisamente, pues, romper con eso, ¿no? Traicionar esas dinámicas que tanto nos han fallado a las mujeres y que finalmente no le ponen trabas y hacen que todos los sistemas y los procesos sean ineficientes para nosotros. Muchísimas gracias a Natalia y a Ita por acompañarnos hoy. Hemos hecho un ejercicio de escucharlas y nos encanta que estuvieran hoy en este Facebook Live y que finalmente estos temas, ustedes saben, los elige la gente, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Ay, no, gracias a ustedes por invitarnos. Creo que esto es lo que hay que hacer, abrir estos debates públicos para que podamos también entender y que la gente vea qué es lo que está pasando, que no nos lo estamos inventando, en realidad es una tragedia, que no podamos sentirnos seguras en ningún lugar. Y de nuevo la invitación a que firmen la iniciativa que estamos promoviendo, que me parece que esa es una herramienta que nos va a servir muchísimo. Entonces la invitación es a pasarse por las redes sociales pues de Ita, que ya las compartió, las mías también, y las de Estamos Listas, que son quizá un poco más visibles, para que se adhieran a ese pedido que estamos haciendo de declaratoria de emergencia nacional por los feminicidios. Y bueno, y para que no se me olvide, perdón, quería agregar algo antes de despedirnos y agradecerte por la invitación. También siento que en este deber o en este nuevo llamado del periodismo a educarse en cuestiones de género,
y a no revictimizar, está también la tarea y la responsabilidad de no abrir los micrófonos y los espacios y no dar voces a estos personajes que sabemos que están revictimizando pues a las mujeres y a las víctimas, ¿no? Un poco lo que pasó hoy con María Fernanda Cabales. ¿Por qué los medios le siguen dando micrófono a estas personas cuando evidentemente están revictimizando a una persona que ha pasado, a una niña que ha pasado por uno de los episodios de violencia más horribles de los que Pues hemos esa respuesta es muy fácil, pues porque con medios súper patriarcales, con periodistas súper patriarcales que no están viendo lo que tú y yo y Natalia y Valentina y todos estamos viendo. Entonces le van a seguir dando la palabra a los corruptos, a los asesinos, a los... Sabemos que eso está pasando. Claro, los medios independientes ya tenemos otra mirada, otras maneras, somos una nueva ola también de periodistas y yo creo que allí hay que apoyarnos mucho para que si bien ese micrófono se le va a seguir dando, no solo en Colombia, en todas partes del mundo, porque eso sucede en todas partes del mundo, creería yo que también es un llamado a la ciudadanía, que la ciudadanía es también la que se encarga de súper recontradistribuir todo, de no hacer un pare y decir, pues a esta señora no le paro más atención, no la retuiteo, no le pongo más, y eso también es un llamado a la ciudadanía, a que nos sigan redistribuyendo información e incluso voces de personas que resultan también supremamente indignantes, ¿no? Bueno, esa es una opción. Total, exacto. Muchas gracias, de Bueno, verdad, por lo que están ustedes. haciendo, por abrir este espacio. Vale. Y por ahí una última cuña, hay una cuenta en redes sociales, en Twitter, que se llama Cacería Violeta, que está haciendo un ejercicio. Ay, sí, me encanta. Me parece Sí, muy sí, bueno, muy cuidadoso, sí, muy riguroso, de periodismo con enfoque de género y de señalar todo lo problemático en titulares, en noticias, pues que reportan violencias de género de la peor manera. Entonces, si pueden echarle un ojo todos, claro, nosotros los que comunicamos, ustedes los periodistas y los medios, maravilloso. Súper, gracias, Cita, lo vamos a seguir. ¿El arroba de Cacería Violeta es cuál? Creo que es ese. Así, sí, yo creo también que es así, @Cacería Violeta. Es arroba, sí, Sí, sí es arroba Cacería Violeta. Sí, es así, Cacería Violeta. Bueno, a seguir a @Cacería Violeta, todos.